buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Bueno, hoy llegamos a nuestra tercera clase de este curso de capacitación en patrimonio construido y vamos ya a bajar a nuestro territorio. En esta clase ustedes van a recibir una aproximación sobre los bienes que componen el acervo cultural de la provincia de Buenos Aires y también el acervo local, y van a poder conocer e identificar a esos bienes y comprender los valores identitarios por los cuales han sido declarados. Entonces vamos a presentar ya a nuestro primer profesor invitado. Bueno, entonces tengo el gusto de presentarles a nuestro coequiper, al arquitecto Claudio Catera, nuestro coordinador. Él es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Federal de Brasilia y especialista en restauración por la Università di Roma en Italia. Trabaja desde hace más de 20 años en la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es titular de la Cátedra Patrimonio Monumental y Cultural en la Escuela Nacional de Museología, dependiente de esta Comisión Nacional de Monumentos. También es secretario de ICOMOS Argentina y delegado por Provincia de Buenos Aires en nuestra Comisión Nacional de Monumentos. Bueno, la clase es toda tuya, Claudio. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Cristina, y sean todas y todos muy bienvenidos a esta tercera clase del curso teórico práctico de intervención en el patrimonio construido. Hoy vamos a recorrer el patrimonio cultural bonaerense. ¿Nos acompañan? El patrimonio cultural bonaerense es rico, vasto y diverso, y dentro de él podemos encontrar palacios, iglesias, plazas, cascos de estancia, áreas urbanas, asociaciones de inmigrantes, cines, teatros, estaciones de ferrocarriles, lugares históricos, museos, árboles y obras de artistas como Berni, Salamone y Le Corbusier. Les invito entonces a recorrer el patrimonio cultural bonaerense desde sus aspectos legales. La reforma de la Constitución Nacional y Provincial, acaecida en el año 1994, introdujo en forma clara y precisa la obligación por parte del Estado, tanto nacional como provincial, en preservar, enriquecer y difundir su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico. Esta reforma incorporó a la Carta Magna numerosos tratados, convenciones, recomendaciones, resoluciones y cartas internacionales ratificadas por las leyes 21.836 y 26.118. A ello también debemos sumar la creación del bloque regional del Mercado Común del Sur, Mercosur, que ha emitido desde sus organismos técnicos aportes para la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural. Los invito entonces a recorrer la normativa vigente en materia de patrimonio cultural en la provincia de Buenos Aires. La ley más importante vigente en la actualidad es la Ley 19.419, que entró en vigor el 31 de julio de 1986 y que creaba la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, y le había asignado la misión de planificar, ejecutar y controlar las políticas culturales de conservación y preservación de los muebles e inmuebles, sitios y lugares declarados definitivamente como patrimonio cultural dentro del territorio bonaerense. Un dato que cabe aclarar es que la ley 10.419, que aún está vigente, creaba esta Comisión Provincial de Patrimonio Cultural que nunca entró en funciones. Posteriormente, en el año 1989, se dicta un decreto, el 5.839, que obligaba a los funcionarios a consultar a la Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos acerca del destino de los inmuebles de propiedad del Estado provincial que tuvieran más de 50 años y cuyas características hacían del inmueble digno de ser preservado. Este es un decreto que también fue espejo de su par a nivel nacional. Para el año 2001 se dicta la Ley Provincial 12.739, que introdujo modificaciones en la actual 10.419, adoptando el concepto de declaratoria provisoria o definitiva de un bien público o un bien privado. Completando las leyes provinciales vigentes,
Nos falta la 14.904 del año 2016, también denominada Ley de Mecenazgo, que aún no ha entrado en funciones. Un aspecto importante de la gestión del patrimonio cultural bonaerense es la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Desde el año 1950 ya aparece como la Dirección de Museos Históricos. Para el año 1953 aparece como Dirección de Museos y Reservas Históricas y luego, en 1954, se convierte en la Dirección de Museos, Reservas e Investigaciones Culturales. Agrandando sus misiones y funciones, en el año 1959 incorpora bajo su órbita al Archivo Provincial Ricardo Levene. Con la creación de la Ley 10.419 se crea la Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos, dependiente de la Dirección General de Cultura y Escuelas. Para el año 2003, cuando se crea el Instituto Cultural, se denomina Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural. Cuando se crea la Secretaría de Cultura en el año 2015, se pasa a llamar Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial y en la actualidad, que está bajo la órbita del Ministerio de Producción, es la actual Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Pues bien, entonces, repasando, tenemos que en la actualidad rigen al patrimonio cultural bonaerense la Ley 10.419 del año 86 con su modificatoria, la Ley 12.739, también el Decreto 5.839 del año 89 y desde el año 2019 la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural depende de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Producción, Ciencias e Innovación Tecnológica, como podemos ver aquí en el organigrama actual. Pasemos entonces a la ubicación geográfica de todos los bienes que han sido declarados como patrimonio cultural bonaerense. En total, al día de hoy, tenemos 321 bienes declarados. Muchos de ellos están ubicados, como podemos ver, en la región capital, esto es, la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Mientras que en la región del conurbano, tanto sur, norte como oeste, se concentran otros 47. Por lo tanto, una de las primeras definiciones que podemos dar es que en un radio de 90 kilómetros tenemos más de un tercio de los bienes declarados en la actualidad. Otro tanto nos sucede cuando hablamos de la región sur, que veamos, cuya capital, Bahía Blanca, sumados a Villarino, Patagones, Tres Arroyos, Montehermoso, suman otros tantos 44. Si a ello le sumamos las obras del arquitecto Salamone, Francisco Salamone, veremos que, sobre todo, tenemos otro tercio más de los 321 bienes declarados. Por lo tanto, tenemos que en dos lugares, tanto en la región capital como en la región sur, y sobre todo lo que está volcado en lo que es la costa bonaerense, se encuentran prácticamente en los 2/3 de los bienes declarados al patrimonio cultural bonaerense. Si vamos hacia el meridiano quinto, por ejemplo, que es la línea que nos separa con la provincia de La Pampa, veremos que las pocas obras que están declaradas ahí también están vinculadas a obras de Salamone. Es decir, que de los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires, la mayoría del patrimonio cultural bonaerense presenta un desbalance, sobre todo que está asociado a su ubicación geográfica desde el punto de vista que está ubicado sobre la costa bonaerense. Dentro de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, mientras existió el Departamento de Preservación, una de sus tareas fue también su difusión y su identificación. Por ello, me tocó a mí el honor de trabajar sobre la Guía de Monumentos y Sitios Históricos de la provincia de Buenos Aires, que implicaba una compilación y actualización permanente de datos de todos los bienes que componen el acervo cultural bonaerense. Vemos aquí en imagen la carátula de inicio de lo que era esta guía de monumentos y sitios y posteriormente también vemos a continuación cada una de las fichas que componían esa guía, donde se ponía una breve descripción
y además una foto y toda la información necesaria como para poder identificar el bien, desde su localidad, su categorización, también si era local, nacional, municipal y cómo era su dominio, si era forma del Estado o si era privado. Una de las características que tiene el patrimonio cultural bonaerense es que todas sus declaratorias comienzan a partir de 1986. Si bien hay algunas excepciones, es a partir de ese año cuando se empiezan a incorporar un año tras año bienes y sitios y lugares históricos que conforman el acervo cultural bonaerense. Les traigo aquí algunos ejemplos a partir de la valoración que se han hecho de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos ver en esta primera imagen aquellos que están asociados a sus valores históricos, precisamente porque haber desarrollado aquí, haber sucedido aquí, hechos históricos. Como por ejemplo, a la izquierda tenemos una de las torretas del Fuerte Barragán en Ensenada, que fue escenario de la lucha contra de las invasiones inglesas. Arriba a la derecha tenemos el Cerro La Caballada también, que conmemora una victoria frente al imperio brasileño. Y abajo a la derecha tenemos la isla Martín García, que fue el escenario, entre otras cosas, del nacimiento de la Armada Argentina con el almirante Guillermo Brown. Otra característica que podemos describir dentro del patrimonio cultural bonaerense es la arquitectura ligada a las instituciones. En este caso vemos, por ejemplo, el Cabildo de Luján, aquí abajo a la izquierda, la Casa de Gobierno Provincial, aquí abajo a la derecha, actual sede del Poder Ejecutivo Provincial. Arriba tenemos la legislatura, la honorable legislatura de la provincia de Buenos Aires. En el centro arriba tenemos la torre de defensa del fuerte de Carmen de Patagones, y a la izquierda arriba tenemos uno de los tantos municipios e intendencias construido por el arquitecto Francisco Salamone. Componen también parte del acervo cultural bonaerense lo que es denominado la arquitectura religiosa, y en este caso destaco también la idea de los distintos credos que se han ido incorporando al acervo cultural bonaerense. A la izquierda ustedes tienen la Catedral de La Plata, pero también se pueden observar en el centro de la pantalla, empezando por la parte superior, la iglesia ortodoxa griega que está en la localidad de Berisso. En el centro, la Capilla de los Negros, uno de los pocos monumentos que hay dedicados al tema de la raza de los negros que estuvieron aquí, que están en nuestro territorio. Por debajo, el portal del cementerio de Saldungaray, también de culto católico. A la derecha, en la parte inferior, está la iglesia maronita marianita, que está en la localidad de General San Martín. Y también en la parte superior, a la derecha, tenemos la iglesia de Fátima en San Isidro, que es una obra de Caveri, que también habla de un movimiento arquitectónico, pero también de las primeras iglesias que tenían que ver con la construcción al posterior Concilio Vaticano II. Por lo tanto, es una obra maestra, digamos, de un momento único, tanto en la parte de arquitectura como en la parte religiosa. Continuando nuestro recorrido por el patrimonio cultural bonaerense, nos detenemos en su patrimonio industrial, rico y variado, y aquí hacemos una mención muy especial a quien fuera el que siempre nos enseñó sobre el patrimonio cultural e industrial en esta parte, que fuera el arquitecto Jorge Tartarini. Vemos arriba, a la izquierda, la usina de Bahía Blanca, a la derecha, arriba, la estación Mechita en Bragado. Abajo de ella vemos el puente de Quequén en Necochea, ya declarado también a nivel nacional, y abajo a la izquierda los hangares de Morón, donde estuvo el Jorge Newbery. Continuando el recorrido por el patrimonio industrial argentino, no podemos dejar de pasar una sección especial, que es la sección de puentes, donde se destacan dos de ellos
dos de ellos. El primero, en la parte superior, ustedes pueden ver a la izquierda el actual puente ferrocarretero de Carmen de Patagones, que une a la ciudad precisamente de Carmen de Patagones con Viedma, y su foto histórica a la derecha, donde se muestra que era uno de los pocos ejemplares en el mundo y único en la Argentina, que era un puente levadizo y además donde pasaba tanto el ferrocarril como el transporte urbano de autos. Y ahí abajo, ocupando toda la parte de, de nuestra imagen, tenemos el puente giratorio de Ensenada, también declarado a nivel nacional, que muestran, digamos, definitivamente cómo los ferrocarriles forman parte de nuestro acervo cultural bonaerense. Y bien, aquí tenemos en esta imagen el aporte de la inmigración, que tanto tiene que ver con nuestra identidad como argentinos y como bonaerenses, plasmada en distintas obras. Desde aquellas casas de chapa y madera que podemos ver tanto en localidades como Ensenada, por ejemplo, o Berizo, pasamos a los teatros. Por ejemplo, aquí abajo a la izquierda tenemos el Teatro Español en Magdalena, arriba a la derecha el Teatro Roma en Avellaneda, y también abajo a la derecha lo que es el Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata, que tiene que ver con precisamente Pepe Podestá y la creación del Teatro Rioplatense. En concordancia con la ampliación del concepto de patrimonio cultural, que salía de los monumentos y ampliaba sus conceptos de parques y plazas, el patrimonio cultural bonaerense va a incorporar en estos últimos años también la traza urbana de la ciudad de La Plata, así como la de Trenquelauquen, que la podemos ver aquí arriba a la derecha, o arriba a la izquierda, la plaza diseñada por Salamone en azul, o otras obras, digamos, otras plazas que tenían otro diseño de Salamone aquí abajo a la izquierda, el Parque Pereira de la Ola, donde lo vemos aquí con varias de sus estancias, como por ejemplo la estancia San Juan, en el centro, en la parte inferior de la imagen, o el conjunto escultórico en Zárate dedicado a Leandro Alem. Si bien la normativa actual no ha introducido los nuevos conceptos de paisaje cultural, itinerario cultural, serie y patrimonio inmaterial, sí hace alusión a cuestiones que tengan que ver con el ambiente. Y desde ese punto de vista podemos presentar aquí algo que está incluido dentro de las declaratorias en el patrimonio cultural bonaerense, como son los árboles históricos. Vemos aquí arriba a la derecha algunos ejemplos, como por ejemplo el árbol de cristal que está en Berazategui, la Quinta de los Tres Ombúes en San Isidro, y por supuesto tenemos abajo a la izquierda nuestro árbol nacional, como es el ceibo, u otros que son como ombúes, o el aromo del centenario que hay por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, o retoños de otros árboles que han sido traídos e incorporados en territorio bonaerense, como el pino de San Lorenzo o como la higuera de Sarmiento, que pueden encontrarse en distintos establecimientos educativos o plazas de distintas ciudades de nuestro territorio bonaerense. Un aspecto que sobresale dentro del listado del patrimonio cultural bonaerense es la arquitectura referida a la educación. Vemos aquí 4 ejemplos bien diferenciados de lo que se ha declarado a nivel educativo. Arriba a la izquierda tenemos un ejemplo de lo que fueron las escuelas Palacio, en este caso el número 1 de la ciudad de La Plata, que ocupa toda una manzana frente a la Plaza Moreno, que es el centro institucional y geográfico de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Abajo tenemos lo que son las escuelas agropecuarias, en este caso en el partido de General Alvarado, que dan cuenta en el territorio bonaerense de cómo la comunidad del campo y la educación se juntaban para generar grandes obras que tenían una extensa ubicación a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Asimismo, en los lugares más alejados podemos ver
las escuelas rurales, como está en la imagen de arriba a la derecha, de lo que es en el partido de General Pueyrredón, esas escuelas rurales que estaban ubicadas lejos de los centros urbanos. Y otro tanto podemos ver abajo a la derecha la obra del plan mercante que tenía que ver con esta nueva serie de escuelas que brindaban todo tipo de apoyo, como por ejemplo, además de lo educativo, también están los murales del General San Martín o tenían espacios para los servicios de odontología para los niños, es decir, una escuela que tenía la capacidad no solo de educar, sino de generar un vínculo muy fuerte con la sociedad. Tal vez una de las joyas que sobresalen en el listado del patrimonio cultural bonaerense sean sus cascos de estancia. Aquí vemos, por ejemplo, arriba a la derecha la estancia La Cenain en Tandil, ya entrados en el siglo XX, pero también vemos cascos de estancia, como por ejemplo arriba a la izquierda de la estancia La Merced o estancia de Figueroa, recientemente declarado Monumento Histórico Nacional en su misión de postas. O bien, por ejemplo, el Palomar de Caseros, abajo a la izquierda en la imagen, que data también de una forma de pensar y construir y de asentarse en el territorio y lugar que fue marco histórico de una batalla que definió los destinos del país. Finalmente también tenemos, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, bien en el centro, la estancia Sol de Mayo, una de las primeras unidades productivas que tuvo este tipo de estancias, la estancia como unidad de producción en el campo bonaerense. También se incorporan al patrimonio cultural bonaerense los conjuntos urbanos. Vemos aquí algunos ejemplos vinculados, por ejemplo, a plazas fundacionales, como es la Plaza Libertad en Balcarce, que está en la imagen arriba a la derecha, conjuntos vinculados a lo ferroviario, como por ejemplo la Colonia en el partido de Lanús, abajo a la derecha, o lo de Bahía Blanca, que ustedes lo están viendo ahí arriba a la izquierda, conjuntos escultóricos que tienen que ver, como por ejemplo en Bahía Blanca, las estatuas de Lola Mora dentro de lo que es el predio universitario, o bien conjuntos que ha construido el arquitecto Francisco Salamone, donde además de la municipalidad, también diseñó su plaza, formando todo un conjunto urbano, como por ejemplo puede ser la localidad de Torkins. Otro tanto podemos manifestarnos acerca de los teatros y la cultura, aquello que tiene que ver con espacios y lugares dedicados a la cultura. Ya habíamos hablado de la inmigración, precisamente en la provincia de Buenos Aires, todos estos espacios en su mayoría están asociados a una corriente, a las corrientes migratorias, tanto sobre todo la española y la italiana, en algunos casos la francesa también, pero podemos ver aquí en los espacios de cultura, por ejemplo, el Museo Bacareza, que está aquí arriba a la izquierda, en el partido de Alberti, la biblioteca en San Fernando, abajo a la izquierda, en el centro, en la parte inferior, el teatro en Las Flores, y en la parte superior, por ejemplo, el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Y dentro de la parte de cultura y recreación no podemos dejar de mencionar en un párrafo especial a la República de los Niños, esa obra creada en los años 50, precisamente que fue una inspiradora de muchas otras construcciones aquí y en el exterior y que todavía hoy deleita a todos los chicos. Y continuando con la parte de recreación, vemos aquí también en la imagen el primer carrusel argentino que todavía obviamente está funcionando y del cual se puede visitar y deleitarse junto con los más pequeños. Uno de los aspectos más recientes que tiene el patrimonio cultural en general es su nueva mirada sobre el patrimonio funerario. Y aquí podemos destacar obviamente la obra del arquitecto ingeniero Francisco Salamone. Ven ustedes ahí dos imágenes, pero también, por ejemplo, mucho que tenía que estar vinculado con los sepulcros. En este caso, arriba a la izquierda vemos el sepulcro de Florentino Ameguino en el cementerio de La Plata,
tanto sepulcro como cementerio, en el caso de la ciudad de La Plata, han sido incorporados al patrimonio cultural bonaerense. Le toca ahora, en esta recorrida por el patrimonio cultural bonaerense, a los artistas, y comenzamos con la Capilla Santa Ana de Gleu, en el partido de Almirante Brown, con los frescos de Raúl Soldi, donde esto de pintar el fresco significaba picar la pared, revocarla y pintar con el revoque humo, lo que no permite ningún tipo de retoques posteriores. Como decía el gran maestro, he querido dejar a mi manera un documento unido al poema bíblico. Vendrá el asfalto a arrasar con huertos, molinos y carruajes, pero supongo que todas estas vidas y estos objetos quedarán documentados en los muros de la capilla, que la retrató durante 23 veranos. Toda la obra de Francisco Salamone, y aquí hay un especial hincapié en toda su vasta obra, fue declarada e incorporada al patrimonio cultural bonaerense y luego, posteriormente, al patrimonio cultural nacional. Aquí vemos en sus tres fases de sus tres obras, precisamente la que está ligada a la creación de instituciones, de municipios, es decir, ahí vemos a Alberti, por ejemplo, pero también vemos arriba a la derecha el Palacio de Chascomús, digamos, frente a la plaza, también de un estilo neocolonial, no muy ligado a esta versión futurista y Art Deco que tenía Francisco Salamone, pero que estuvo obligado a hacerlo en función de lo que le mandaba el pliego de licitación que había ganado. Y así, sucediendo en las imágenes de la obra de Francisco Salamone, vemos cómo también diseñaba plazas, y en este caso vemos los centros de esas plazas. Hago un especial detalle sobre lo que está en Balcarce, precisamente porque en estos momentos se está intentando su restauración, su reconstrucción. Fue la primera obra de Salamone en territorio bonaerense y también fue demolida posteriormente, por lo tanto vale la pena aclarar que se está intentando reconstruir. Fíjense en ustedes todo este sistema de premoldeados construidos en muchos casos en sus talleres de Buenos Aires y traídos por tren a cada una de estas localidades y montados posteriormente pieza por pieza. O bien, si se quiere también, fíjense aquí el sistema de luminarias, es decir, lo que se llama la arquitectura integral. Salamone va a ser un arquitecto que va a diseñar absolutamente todo, desde lo que es el diseño urbano, el diseño de detalles, el diseño de muebles, el diseño no solo de lo que es la obra grande, sino también cada uno de sus componentes. Quedan aquí también los mataderos y por lo tanto encontramos en la obra de Salamone tres grandes intervenciones en cada uno de los municipios donde estuvo. El Palacio Municipal, que hablaba de la vida cívica, de poner otra torre enfrente de la iglesia y marcar los tiempos modernos con sus relojes. Hablar de la producción de los mataderos en el medio de la provincia de Buenos Aires, y también hablamos de los cementerios, de cómo acababa la vida, que tenía que ser algo digno, digamos, y por lo tanto moderno también. Salamone va a ser un profesional que en 4 años va a armar más de 40 obras en todo el territorio bonaerense y que por lo tanto, además de ser reconocido tanto provincial como nacionalmente, es muy probable que también haga su camino o empiece su recorrido a nivel mundial. El patrimonio cultural no son solo obras bellas, también dan cuenta de nuestra historia y por lo tanto, por más cruda que pueda llegar a suceder o parecer, se han incorporado en este último tiempo aquellos bienes que dan testimonio de nuestro pasado cruento y reciente. Vemos aquí, por ejemplo, la casa Mariani Teruggi, ubicada en la ciudad de La Plata, que ha sido declarado tanto a nivel provincial como nacional. Y valga la aclaración, también este tipo de casos tienen como símbolo mayoritario a lo que es la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro clandestino de detención, tortura y robo y apropiación de bebés,
durante la última dictadura cívico-militar. El patrimonio cultural bonaerense también da cuenta de estos testimonios y ustedes ven como por ejemplo aquí lo que se ha intentado hacer es dejarlo exactamente como fue el día del atentado precisamente contra las personas, contra los civiles, por parte de fuerzas policiales del Estado. Otro tanto podemos ver aquí en Vicente López, en esta imagen, lo que es denominada la Casa del Visitante, precisamente llamada Jorge Nono Lizazo, donde se agrupaban precisamente militantes y donde se pueden ver, entre otras cosas, afiches vinculados a la resistencia que por parte de los civiles frente a la dictadura cívico-militar. Por último, quisiera hablar sobre el patrimonio moderno, digamos, o el patrimonio del siglo XX. Estamos aquí frente a algo que es fascinante, como es la casa sobre el arroyo, comúnmente denominada la casa sobre el puente, obra de Amancio Williams, ubicada en el partido de General Porredón, en Mar del Plata específicamente. Un Amancio Williams que va a ser también el constructor de esta obra, que va a ser la Casa Curuchet en la ciudad de La Plata, un patrimonio moderno que va a encontrar, por ejemplo, también en los clubes de regatas de la ciudad de La Plata, obras donde poder expresarse. Y como yo les decía, la Casa Curuchet, obra del arquitecto franco-suizo Le Corbusier, fue construida mayoritariamente por Amancio Williams y forma parte del patrimonio moderno, y en este caso la Casa Curuchet es dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro de la región centro de nuestro país la única obra declarada a nivel mundial, forma parte de nuestro patrimonio mundial. Bien, terminando con esta charla, quisiera dejarles aquí también cuáles son una de nuestras aspiraciones que precisamente tiene el patrimonio cultural bonaerense. Hablando de patrimonio mundial, se han visto en la clase pasada que la provincia de Buenos Aires ha presentado dos bienes que están incluidos dentro de la lista tentativa y que aspiran a ser declarados patrimonio mundial. El primero de ellos es la presentación conjunta de las ciudades de La Plata y la ciudad autónoma de Buenos Aires, vinculadas a la inmigración y la modernidad. Mientras que por otro lado, también está dentro de la lista indicativa la ciudad de Tigre y los clubes de remo asociados a la inmigración, la práctica del remo y el delta como un ambiente único. Finalmente, yo quiero terminar esta charla con ustedes diciéndoles, resaltando un poco el valor que tiene nuestro rico, vasto y diverso patrimonio cultural bonaerense, que es necesaria para la comprensión de la historia, la resignificación de las identidades locales y la potencialidad para el desarrollo turístico regional. Preservar nuestro patrimonio es preservar nuestro futuro. Muchas gracias. Muy bien, y esto es todo por hoy. Yo les dejo en esta tercera clase mi mail para que puedan hacer todo tipo de consultas y espero reencontrarlos en cada uno de los sitios de nuestro querido patrimonio cultural bonaerense. Hasta pronto. Para hablarnos del patrimonio local del partido de Varadero, vamos a presentar a Verónica Noya, que es museóloga por la Escuela Nacional de Museología. En la actualidad, Verónica es la directora de Cultura de la Secretaría de Cultura del municipio de Varadero, pero desde el año 2010 ha sido también jefa del Departamento del Patrimonio Histórico, incluyendo al Museo Histórico Cementerio Indígena y al Archivo Histórico del partido de Varadero. Hace muchos años que trabaja en nuestra temática patrimonial, así que es un placer poder presentarles y compartir esta clase junto a Verónica Noya. Adelante, Verónica, y gracias por estar y darnos esta oportunidad de trabajar juntos a ustedes con la comisión y a la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este curso de introducción al patrimonio construido. Bueno, un orgullo que
la parte que me corresponde, que es contarle un poco sobre el patrimonio y los bienes que tenemos aquí en la ciudad de Varadero, un poco la ciudad anfitriona, el primer municipio que conjuntamente con ustedes, con la gente de comisión y con Ministerio de Cultura de la Nación, hemos logrado llevar este programa adelante y que esperemos que sea realmente muy beneficioso y muy enriquecedor para todos, y creo que sí, que realmente va a ser un gran inicio y un disparador para que muchos de estos proyectos prosperen en el futuro. Bueno, voy a comenzar comentando un poquito sobre la historia de Varadero, así que les voy a compartir pantalla. Para comenzar les voy a contar, como les decía, sobre los sitios, lugares, monumentos o espacios de interés que tenemos en nuestra ciudad, la parte de las declaraciones de edificios que están declarados a nivel patrimonial, histórico, cultural, bueno, las diferentes declaraciones que tenemos dentro de la ordenanza y la legislación que tenemos aquí en la ciudad de Varadero. Pero bueno, vamos a comenzar por la etapa fundacional, comentarles un poquito que Santiago del Varadero, bueno, nosotros, Varadero fue fundado en el año 1615, nace a la orilla del río Varadero, a la ribera del Varadero, que es un brazo del Paraná. El origen de nuestra ciudad es una reducción indígena, creada por hermandarias, allá por, bueno, como les decía, en el año 1615, que esta reducción estaba integrada por los pueblos originarios Chaná, Biwa y guaraníes. Y la orden que estaba a cargo de esta misión, en estos primeros años, fueron los franciscanos. Luego, hacia 1756, a 100 años después, prácticamente, según los documentos parroquiales, Varadero pasa a ser de pueblo de indios, pasa a ser ya pueblo de criollos. Bueno, acá tiene una foto aérea que estuve viendo para que se ve ahí el río y la ciudad al costado. Nosotros nacemos del río, ¿no? Los pueblos originarios ubicados en las zonas ribereñas, bueno, antes y después de la llegada del español, como bien les mencionaba, fueron los que dieron origen a la ciudad. Varadero es la ciudad más antigua, el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Esta reducción fue junto con 2 o 3 más vecinas, pero fue la única que prosperó en el tiempo. Entonces, que dio luego el origen a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, somos el poblado más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y vamos a hablar de sitios, y en este caso el más emblemático, y el primero que nos referencia materialmente a lo que es esta etapa fundacional, es el cementerio indígena o el cementerio aborigen. Este sitio, que es un sitio arqueológico, que está declarado sitio arqueológico a nivel tanto local como provincial, comienza su historia por el año 1910, donde una familia particular habitaba el lugar, el solar, y ellos tenían un aserradero, y bueno, haciendo obras, construyendo algún tipo de edificación en el sitio, encontraron restos óseos. Ahí es donde comienza la historia de este lugar. Ellos se contactan con entonces arqueólogos, el gran reconocido Salvador de Benedetti, bien, y él descubre y excava este sitio. Estamos hablando de 1910. Encuentra 14 enterratorios con ajuar funerario acompañando estos enterratorios. Bueno, él entiende, y los indicios de ese momento le dan a entender que se trataba de culturas de aborígenes. Estos restos los retiran del sitio y son llevados al Museo Etnográfico. En ese momento en Varadero no contaban con ningún tipo de lugar o sitio donde poder guardar estas colecciones. La cuestión es que, bueno, allí quedan en el Museo Etnográfico, pasan los años, el sitio también pasa por distintas etapas, donde hubo una vivienda particular, como les decía, que luego fue abandonada. El sitio también pasó por una etapa de prácticamente abandono, hasta que en el año 2006 el municipio, a través de la provincia de Buenos Aires, bueno, incorpora el sitio a lo que es el patrimonio local. Bien, esto sería como el inicio de lo que sería nuestra historia, ¿no? Como localidad. Luego, pero si bien el cementerio indígena es un punto de partida referencial, con los años también nos dimos cuenta, o se fueron dando las investigaciones, de que en realidad la manzana fundacional, o sea, el lugar, el sitio donde funcionó la misión franciscana, no era el cementerio, sino fue
lo que es hoy la manzana donde está la parroquia Santiago Apóstol, que también luego vamos a hablar de ella, que está declarada monumento histórico provincial. Les voy a compartir un video que se realizó en trabajos realizados en la manzana con la gente de Arqueocop, en convenio con la UBA también, arqueólogos que están haciendo arqueología urbana en las ciudades hace mucho tiempo. Bueno, y con ellos, Aniel Latrava y Ulises Camino, presentamos un trabajo hace poquito en un simposio de arqueología, y ahí hacemos un poco de referencia a los trabajos que dieron inicio a esta manzana fundacional. Así que se los comparto y luego continuamos con los otros sitios. Varadero es la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires, con una fundación de 1615. Se encuentra a la vera del río homónimo, que es un vaso secundario del Paraná. Bien, lo que estamos viendo es un plano de la manzana fundacional. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque a raíz de las investigaciones que se realizaron en el cementerio indígena, se llegó a la conclusión de que era un sitio de enterratorios y que la manzana estaba situada en lo que sería hoy la manzana que ocupa el solar de la iglesia, que antiguamente los franciscanos tenían como edificación principal. Partiendo de ahí se generaron una serie de convenios para realizar investigaciones en esta manzana puntualmente. El trabajo arqueológico en esta manzana cuenta con algunos antecedentes. El primero de ellos se realizó en el año 2014 en el sitio llamado Anchorena, en la esquina, de una de las esquinas de la manzana. Hallamos sobre todo una cantidad bastante importante de restos de adobes que estaban fracturados. Dentro de ellos encontramos gran cantidad de huesos y también cerámica hispano-indígena. Bueno, partiendo desde esa excavación en el año 2014, después, durante 3 años de trabajo tratando de generar un convenio con la Sociedad Española, que es una propiedad que está dentro de la misma manzana, a parcelas de la excavada, se logró realizar un convenio para también generar una intervención o una campaña en el sitio. Bueno, allí fue posible descubrir restos de muros del siglo XIX y bajo estos un piso con ubicación este-oeste de ladrillos que fue datado con geomagnetismo a principios del siglo XIX. Al año siguiente, comenzando en la propiedad vecina, que es el Teatro San Martín, gente de la parroquia Santiago Apóstol, realizando trabajos de arreglos en el teatro, luego destapan los tablones del escenario y debajo de él encuentran una serie de indicios, entre ellos antiguos ladrillos, trozos de mármol. Bueno, a partir de estos hallazgos fortuitos, la gente de la parroquia se contacta con el municipio para una posible investigación, y ahí nosotros nos contactamos con la gente de arqueología urbana y la cooperativa Arqueocop para realizar ya una investigación en profundidad. Y en ese momento se encaró un rescate arqueológico rápido, siguiendo un asesoramiento principalmente de lo que estaban encontrando a distancia. Se fue también al sitio, se concurrió para dar un par de lineamientos generales, y esto incluyó no solo el trabajo de arqueología bajo sustrato, sino también la arqueología vertical, que tiene que ver con la arquitectura, y el hallazgo, por ejemplo, detrás del escenario, una fachada original de finales del siglo XIX. De esta manera comienza formalmente el plan de trabajo de rescate arqueológico. Entonces, entre el municipio de Varadero, la parroquia Santiago Apóstol y la cooperativa de trabajo de Arqueocop. Bien, otro de los monumentos históricos locales y sitio patrimonial construido es el Museo Alejandro Barbich. Es un edificio que data de 1870, es una construcción que lo realizó un italiano para su propia vivienda, digamos. Bueno, cuenta con 2 plantas, y ahí se pueden ver un poquito las salas. Esta vivienda, bueno, pasó por varias manos, varios dueños, hasta que en el año 1977 aproximadamente lo compra el municipio de Varadero para que sea sede del Museo Histórico. El museo no tenía un lugar definitivo,
y entonces se lo restaura a este edificio, manteniendo dentro de todo su parte, o sea, bien tratando de mantener su arquitectura y su estilo. Y bueno, ya desde ese año, prácticamente para un aniversario de la ciudad, en 1980, se inaugura el museo, y desde ahí, bueno, es el donde está en la actualidad. Bueno, y como anexo de este museo, del Museo Histórico, tenemos una sala que es prácticamente que tenía que ver con la colección que representa a todos los inmigrantes de la ciudad, las corrientes migratorias. Tanto los primeros colonos suizos que llegaron, como españoles, italianos, irlandeses, vascos, bueno, mediados del siglo XIX significa la llegada de los inmigrantes, toda una nueva impronta en nuestra historia local, ¿no? Y bueno, este museito, este Museo Sala de Inmigrantes, se construye, se muda a lo que es el Paseo del Puerto, que luego le voy a mostrar imágenes, y ahí, donde estaba el antiguo edificio de la aduana, se crea el museo. Son dos salas que recrean una parte de, bueno, con todos los objetos que donaron estas primeras familias y que llegaron a nuestra ciudad también para quedarse. La Casa Suiza, una edificación, uno de los tantos edificios que tenemos, también declarado monumento histórico, fue inaugurada en el año 1899. Estos colonos suizos, los primeros colonos suizos que llegaron en 1856 y se instalaron en Varadero, en la zona de la colonia suiza, que da origen a la colonia agrícola, bueno, y cuenta con un museo que se está restaurando actualmente, que es el Museo de los Alpes a las Pampas, así se llama este museito, que bueno, realmente tiene un patrimonio muy rico que tiene que ver con tiene documentación, indumentaria, bueno, todo tipo de elementos que hacen a la llegada de estas familias suizas, ¿no? De estas primeras familias suizas. Bien, como les decía, también el Paseo del Puerto. En el caso del puerto local, cuenta con, bueno, el puerto fue en un momento, tuvo esa impronta, o sea, era el sitio comercial por excelencia, ¿no? Tuvo una gran actividad en su momento, empezó con el siglo XIX y hasta entrado mediados del siglo XX, que luego, después de la llegada del ferrocarril, va a perder un poco la parte comercial. Y acá se ven también la gente de los paseos. Hoy ha tenido, o sea, se ha refuncionalizado, ¿no? Este sitio. Otro edificio emblemático que tenemos en la ciudad es el Centro Cultural Municipal, que o sea, es un edificio construido en 1920, lo construyó el arquitecto Luis Roca para ser sede del Banco Provincia, de la provincia de Buenos Aires. Tiene la arquitectura típica de todos los bancos provincias, de muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta tipología característica. Bueno, el banco funcionó desde que se crea, como les decía, en este año, con todas las dependencias de atención al público, bueno, en la parte, ¿no?, de las salas del tesoro, y las familias de gerente que en ese momento vivían en el mismo edificio. Bueno, esto se va a dar hasta 1985, más o menos, que el banco muda, construye un nuevo edificio, y a partir de ahí se hace un comodato con el municipio de Varadero para que fuera sede de la Dirección de Cultura. Ahí se instala el Centro Cultural y nace el Centro Cultural Humberto Uría. Bueno, hoy es propiedad del municipio, porque en el año 2009 el municipio compra el edificio, así que también forma parte del patrimonio local y está declarado Monumento Histórico Provincial. Otro monumento histórico provincial que tenemos es un antiguo edificio que se llama la Escuela de la Barranca, se llama Escuela Marcos Sastre, es una de las primeras escuelas creadas por Sarmiento, es una edificación de fines del siglo XIX, también fue una de la primera escuela que hubo en la ciudad, o sea, funcionó primero escuela de varones, luego escuela de niños, hoy actualmente, luego se suma el magisterio, el profesorado, hoy funciona en la parte antigua el profesorado de historia, en este momento está en trabajos de restauración, está esperando trabajo de otro patrimonio que tenemos también declarado, en este caso, tiene que ver con patrimonio paisajístico y provincial también, es el Tiro Federal. La sede del Tiro Federal es un club emblemático, fue uno de los primeros clubes que nace como tiro, el Tiro Federal es de 1905, bueno, tiene esta tipología, es una vista de noche, muy, muy particular,
y también hoy por hoy el club ha crecido muchísimo, tiene, bueno, aparte de esta sede, tiene, bueno, proveeduría, obviamente funciona como camping, tiene canchas de rugby, eh, tiene piletas, bueno, la verdad que realmente es uno de los clubes más grandes que tenemos en la ciudad, ¿no? Pileta, quinchos, canchas, áreas de camping. El Teatro Colón. El Teatro Colón es un edificio también que forma parte de la sociedad española, de la sociedad italiana. Bueno, ellos primero se instalan y tienen lo que es la sede, parecido a lo que es la sociedad suiza, ¿no? También es la llegada de los italianos que se agrupan en estas sociedades de socorros mutuos, tienen su sede, se construyen y posteriormente con los años deciden también construir un teatro. En este caso se llama Teatro Colón, más o menos para 1920, fue inaugurado unos años después. Eh, bueno, lo construyen, pasan los años, cuando empiezan a hacer los trabajos de restauración, entre las sorpresas fue que las paredes, que hasta hace pocos años estaban recubiertas por machimbre, se puede decir, por especie de madera, que sería en su momento una moda de algún momento, bueno, se empiezan a sacar todos estos elementos para hacer volver a trabajar las paredes y encontramos que se encuentran con estas hermosas pinturas, esta pintura mural, también en el escenario, así que bueno, ícono de la cultura dentro de la ciudad también. La legislación que tenemos en Varadero se protege, está la protección de frentes históricos. Entonces, hace unos años atrás se realizó un catálogo con bueno, una selección de propiedades que se merecen, o sea, que entendemos que tienen que ser protegidas, estos frentes, bueno, y esto se hace en común entre lo que es obras del municipio y el área de patrimonio de la Secretaría de Cultura. Bueno, y entre esas propiedades está, por ejemplo, una escuela que se llama Escuela Juana Berizo, en la casa donde actualmente funciona el centro de jubilados de Varadero, bueno, y un montón de otras propiedades, pero bueno, tomé estas como ejemplo. Un café, en este caso es un café bar emblemático que se llama Café Bar Los Angelitos, que hace poco fue declarado de interés patrimonial, social y cultural. También es un café que empezó con un lugar más típico de parroquianos, donde tenía, ya pasó de distintas generaciones de una misma familia, y actualmente, bueno, funciona como restaurante, como bar, está totalmente, como pueden ver, puesto en valor. Tenemos este monumento que tomé, el único que tomé, que es el más antiguo que tenemos en la ciudad como monumento en una plaza, por ejemplo, que es el Cóndor, como le llamamos nosotros, que es una réplica de la pirámide de Mayo, y fue construido en 1911, para el centenario de la Revolución de Mayo. Bueno, está colocado en el centro de la Plaza Mitre, la principal, tenemos. Bueno, pueden ver un poquito desde su fundación, en realidad, como les decía, es una réplica de la pirámide, y está el remate, digamos, un cóndor de bronce, que también homenajea al cruce del Ejército Libertador como simbología, como símbolo de la libertad. Bien, y tenemos, por ejemplo, un sepulcro que está declarado sepulcro nacional, ¿sí? En este caso tiene que ver con el sepulcro, es un panteón subterráneo donde está enterrado Domingo de Oro, ¿sí? Antonio de Oro, Domingo de Oro, y parte de la familia Sarmiento. Este sepulcro, bueno, bien, el Paseo del Cristo en realidad este es patrimonio más actual, pero que tiene que ver con la cuestión son unos murales realizados por los mismos autores que realizaron los murales del cementerio indígena, que es técnica del esgrafiado. Hoy por hoy es un paseo turístico y también se hizo para los 400 años. Se hizo, bueno, están los murales de la Pasión, que recrean la Pasión de Cristo, y también unidos a un Cristo de madera realizado por un artesano, Luis Izara, para el año 2010, quien donó esta obra. Así que, bien, hablando un poquito de monumentos naturales, por ejemplo, tenemos el Parque Sarmiento, que el Parque Sarmiento fue realizado por Thais, diseñado por reconocido Thais, y realizado más o menos para 1900, más se comienza con este parque. También es un lugar que está
tiene especies nativas, están identificadas, y es uno de los lugares más bonitos. Se realizan festivales, festival de jazz, por ejemplo, se realiza ahí, hay juegos infantiles, bueno, es un lugar muy, muy interesante de la ciudad. Y después tenemos un retoño del Pino de San Lorenzo que está acompañando al monumento a San Martín, que lo tenemos en la plaza principal, para contarles un poquito de nuestro patrimonio rural y las villas locales. Y esto también, que Varadero no fue ajeno a esta cuestión del ferrocarril, la fundación de ferrocarril como origen de pueblos, ¿no? Con la llegada del ferrocarril Mitre, en 1885, aquí en Varadero, hacia el año, antes de llegar a esta localidad, está la localidad de Alsina. Bueno, y en el año 1886, a raíz de una estación que se crea ahí en Alsina, se da origen a este pueblo. Alsina también está, o sea, que tiene como etapa, o sea, fecha de fundación en fines del siglo XIX, y tiene mucha particularidad, tiene inclusive edificios muy típicos, estas veredas típicas de toda esta época, pero es una parte muy auténtica. Entonces se le declaró como un pequeño APH, área de protección histórica, que incluye un bulevar, la estación de tren, del ferrocarril, y tiene unas viviendas, unas construcciones que tienen el sistema de quinchado, muy particulares. Hay varios de ellos, así que están hechos son construcciones de barro, y que, bueno, por la técnica del quinchado, también las pusimos dentro de esta área de protección. Después tenemos Santa Coloma. Santa Coloma es otra de las localidades que pertenecen al partido de Varadero, que también nace de mano del ferrocarril. Santa Coloma ya es más de la primera década de principios del 1900, y cuenta también entre sus, es o sea, en este caso hicimos una declaratoria que es de paisaje cultural, que es muy nuevo esta declaratoria, y que costó que se entendiera un poco, pero bueno, esta cosa de que está muy, muy inmersa en un paisaje muy bonaerense, muy de la Pampa, y tiene estas edificaciones tipo bien, estas casas bien tipo italianas, tiene estos almacenes de ramos generales. Irineo Portela, bueno, Irineo Portela, que es la otra localidad que nos falta, que está más, bueno, que en ese caso también tiene una declaratoria importante, que es pueblo histórico, ¿sí? En el caso de Irineo Portela tiene como emblema, como lugar emblemático, que está declarado sitio histórico, donde estuvo la estancia de la familia del Che Guevara, ¿sí? Es la estancia Santa Ana, que perteneció a la abuela, a Ana Lynch, de Guevara, que era la abuela del Che. El Che pasó parte de su niñez y la adolescencia en esta casa. Así que, bueno, dentro de los lugares que tiene, bueno, es uno de los sitios de Portela muy significativos. También tiene la primera escuela rural, de 1856. Tiene, bueno, varios cascos de las estancias, de la zona, que también como edificación, y o sea que tiene, bueno, se han establecido familias que han tenido mucho que ver con la historia nacional. Así que entre ellos también una estancia donde estaban los jueces de paz de la época de Rosas, por ejemplo, que es la estancia Santos Gómez, que funcionaba como juzgado de paz en ese entonces, y que en teoría fue uno de los lugares por donde pasó el ejército de San Martín, que descansó una de las noches y hizo un recambio de caballos rumbo a la batalla de San Lorenzo. Así que, bueno, Portela tiene, bueno, hoy por hoy tiene almacenes de ramos generales, está creciendo, es muy visitado por el turismo, ¿sí? Elegí esta foto como es una de las antiguas calles, de una vista de una de las calles de Varadero, donde se pueden ver estas propiedades bien típicas, ¿no?, del siglo XIX, y bueno, esta estampa de pueblo, ¿no? Me parece que es como emblemática. Pero bueno, me voy a despedir con un video que van a poder, que hicimos, donde se pueden apreciar parte de los edificios de los que estuvimos hablando. Bueno, invitarlos a que sigan en el curso, y agradecer, como siempre, a la Comisión de Museos, y darles la bienvenida nuevamente, y que, bueno, que nos sigan, que va a ser más que interesante, y siempre la defensa del patrimonio trae mucha, eh, es una de las batallas que grandes satisfacciones trae. Es a largo plazo, pero es importante conocerlo, y tiene
esto que hablaban el otro día del objeto sujeto, ¿no? No es una casa en sí, no es un edificio en sí, sino que es toda la historia y toda la identidad que reúnen estos lugares y que los hacen tan únicos, ¿no? Que se van cambiando con los años, pero que no pierden esta esencia. Así que bueno, desde ya muchas gracias y buenas tardes.
Thank you.